César, qué gusto, es un honor tenerte aquí sentado junto a mí. Eres el director ejecutivo de la CCA, de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, que incluye México, Estados Unidos y Canadá, y que es nombrado por los tres flamantes ministros de Medio Ambiente. Y ya he tenido muchas ganas de entrevistarte, de repente que has llegado a México, no se ha dado el caso. Y me parece muy importante, eres arquitecto, fíjate, esa es una virtud, ser arquitecto y andar en otras cosas, ¿no? Pero también has tratado desde hace tiempo de relacionar la ciudad y el ambiente, cosa que es muy importante aquí en el Colmex, porque nuestro enfoque tiene que ver con cuestiones urbano-ambientales, ¿no? Entonces ahí la maestría y el doctorado tienen que ver con eso. Pero otra que me llama la atención de tus logros interesantes es que has estudiado la historia ambiental. Me acuerdo que tuvimos una conversación sobre eso. Ese es un tema verdaderamente interesante y de repente han salido libritos muy importantes tratando de entender por qué la sociedad y la relación entre sociedad y naturaleza. Y no creo que está muy lejos de lo que haces ahora, quién sabe, pero eso de ahí en la Comisión de Cooperación Ambiental, pues sociedad y naturaleza, claro, desde del subcontinente del norte, del continente americano. Pero me gustaría primero que me dijeras de manera resumida, si quieres, y si tienes algún otro punto interesante de tu personalidad y todo. Te conozco de hace tiempo, eres de la famosa cohorte 5 del programa LEED. Y estabas trabajando en la Semarnat antes de que te invitaran y te nombraran a la comisión, ¿no? Como director ejecutivo. Es importante también, te voy a decir otro aspecto, y es que hay un grupo de ciudadanos que forman parte de la arquitectura de la comisión. Sí. Y ahí hay representantes de México, de Canadá y de Estados Unidos, de la sociedad civil, de la academia, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ha habido, en algunas ocasiones ha habido algún egresado del programa LEED, claro, que han formado parte de este JPAC, que se le dice en inglés, ¿no? Pero me gustaría que me platicaras un poco de tu trabajo antes de que te invitaran hace unos casi 3 años, César, que te invitaran ahí a Montreal. Claro, muchas gracias. Luego me platicas de Montreal. Claro. A ver si hay tiempo. Ok. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a hacer esta cápsula. Es un orgullo para mí estar aquí en el Colmex, siendo egresado de acá, del programa LEED, como dijiste, pero sobre todo para tener la oportunidad de compartir con ustedes algunas experiencias que tienen que ver no solo con la historia ambiental de América del Norte y lo que ha ocurrido, sino también con la forma en que las cosas se han desarrollado a lo largo del tiempo y especialmente en los últimos 40 años, en donde el medio ambiente pasó a ocupar definitivamente ya un lugar importante en la agenda política de las políticas públicas internacionales. Entonces yo comenzaría por decir que, además de estas anécdotas que mencionabas, también quisiera decir que sí, originalmente arquitecto, después de eso pasé por la inevitable planeación urbana y regional. En Edimburgo estuviste, en Escocia, y un paso por la Universidad de Oslo, que de alguna manera representó un cambio. Porque cuando llegamos a la Escuela Internacional de Verano de la Universidad de Oslo, nos fusionaron a los de protección ambiental con los de planeación urbana. Y entonces ahí de pronto me vi involucrado en un programa mixto que fue protección ambiental y planeación urbana. Y creo que ese fue más o menos el inicio de esta dialéctica que ha formado mi vida a lo largo del tiempo entre lo urbano y lo ambiental. Esa parte creo que ha sido históricamente constante
en mi caso, y siempre he estado estudiando o tratando de entender la forma en que las ciudades influyen sobre el medio ambiente y el medio ambiente influye sobre las ciudades también. Sí, claro. Mi parte laboral incluye mucho de esto, pero un poco de parte académica también, puesto que todavía no termino, pero haciendo un doctorado en historia, con el tema precisamente de historia ambiental urbana. Ese es un tema que históricamente me ha interesado y que encuentro sumamente atractivo. ¿Cómo no? Entonces, a partir de eso fue que muchas de mis experiencias en el medio ambiente han tenido que ver con esta constante interacción entre las ciudades y el medio ambiente. Y en esto no quisiera solamente abordarlo desde la manera, pues no tradicional, pero sí convencional, que sería los distintos temas de medio ambiente que tienen que ver con las ciudades, separar el aire, el agua, los residuos sólidos, las áreas verdes, el enfoque convencional, digamos, sectorizado de entender las ciudades, ¿no? O esa relación de las ciudades con el ambiente, sino que me ha interesado mucho más entender de manera integral cómo un espacio construido por la sociedad se ocupa los espacios naturales y los transforma por completos hasta hacer un espacio construido, un espacio cultural sobre todo, claro. Y que va a tener siempre el sello o la impronta de la cultura que se está apropiando del espacio natural. Fíjate, el problema que dices de ver una visión sectorizada de los temas, también se reflejan en la economía urbana. Los textos originales, tradicionales, convencionales, como dices, de economía urbana, tienen todo apartados. Sí. Servicios, quién sabe qué, servicios, quién sabe cuánto, todo, ¿no? Gobierno, no sé qué, no sé cuánto. Y ahí se pierde la interdependencia y la interrelación y en esta compleja, para decir, usar una palabra... Sí, por supuesto. Sí. ¿No? Y creo que hacia allá debería ir la forma de entender esa relación constante. No quiero yo decir el problema ambiental o la cuestión ambiental, sino más bien a entender esa relación constante, frecuente e histórica entre la ciudad y el espacio que les rodea, o el espacio donde se asientan. Esa parte es muy importante. Después de eso, bueno, sí, mencionaste que he estado... durante gran parte de mi vida trabajando en la administración pública, especialmente en los últimos años estuve en Semarnat, en donde tuve dos etapas. La primera, en donde estuve a cargo principalmente de planeación ambiental en el enfoque de elaboración de programas y definición o desarrollo de proyectos. Esa fue una parte. La última parte, la última ocasión o la segunda ocasión que estuve por ahí, tuvo que ver con cuestiones de problemas ambientales en zonas urbanas, en donde yo estaba responsable de la agenda urbana, digámoslo así en general, sustentabilidad urbana, más la agenda del transporte, especialmente desde el punto de vista de la regulación y los residuos sólidos, el manejo de residuos en lo general y especialmente de residuos sólidos urbanos. De ahí, mi última etapa en la Semarnat tuvo que ver de nuevo con una vuelta a la planeación ambiental, pero ahora desde el punto de vista del ordenamiento territorial. Exacto. Y de la búsqueda de esa fusión conceptual entre el ordenamiento ecológico, como lo vemos desde el punto de vista o desde la administración ambiental, con el ordenamiento territorial, como históricamente se ha visto desde la agenda urbana. Bueno, ha habido oportunidad de discutir esos temas. Creo que tú nos invitaste a organizar un taller muy interesante en donde convocamos como a 35, 40 expertos y gente que ha estado involucrada en los temas para discutir esas diferencias o esos encuentros entre lo territorial, lo ambiental y todo, que me parece que siempre presentan ciertas dificultades por diferentes razones, porque tienen quizá dos lógicas diferentes y hay que cruzar las lógicas, ¿no? La lógica del funcionamiento, los servicios ambientales, por un lado la protección y por otro lado la presión de las necesidades urbanas y los recursos y cosas por el estilo. Creo que mencionaste un tema muy importante. Históricamente el enfoque urbano ha sido mucho el desarrollo urbano. Entendió el desarrollo con una visión
podría yo decir, setentera u ochentera, que tendría que ver con el crecimiento, muy asociado al concepto de desarrollo, al concepto de crecimiento. Y si hablamos de crecimiento urbano, pues implicaría expansión, implicaría esa transformación constante, continua del espacio natural que cae ante el empuje de la expansión urbana. Sí. Sí. Entonces, eso precisamente creo que es la gran diferencia conceptual. Por otro lado, creo yo que son más los puntos de convergencia que los de divergencia, porque finalmente buscamos lo mismo. En este momento estamos todos interesados por tener ciudades más sustentables, ciudades más amigables con el ambiente, espacios urbanos en donde el ciudadano o el habitante se sienta mucho más a gusto y sienta que ese espacio le pertenece, se lo apropie, pero al mismo tiempo se sienta orgulloso de él. Y para eso tenemos que entender la parte ambiental igual que la cultural. Una vez que hayamos entendido perfectamente los roles de lo ambiental y lo cultural, podemos enriquecer esa visión de lo urbano. Bueno, sí, sin duda, ¿no? Uh-huh. Ahí tenemos mucho por hacer. Por supuesto, sí. Y tiene que ver con la posibilidad, digamos, de ampliar la comprensión de esas relaciones que tú señalas, con la ciudadanía en general, pero también con los diferentes agentes económicos y todo, ¿no? Industria, los industriales y el gobierno, desde luego, ¿no? O sea, la estructura, quizá la arquitectura o la organización de los gobiernos locales tendría que revisarse una vez que empezamos a entender el asunto. Y fíjate, tiene que ver también no nada más con la transformación del espacio inmediato, sino con la explotación y la utilización de recursos que no son inmediatos, que son mediatos, que están fuera del ámbito inmediato, continuo de la ciudad, del entorno, y por eso necesitas agua de no sé dónde y trasvases y cosas por el estilo, y el consumo en general que afecta y manda señales de qué es lo que hay que producir en tierras lejanas, en pequeñas parcelas que los campesinos y los agricultores reciben un mensaje en función del consumo urbano, porque finalmente la población del mundo y la población de México, 75 o algo así por ciento. Sí, ¿no? Tenemos 340, 350, no sé cuántas ciudades de más de 50,000 habitantes y bueno, pues ahí andamos, ¿no? Sí, creo que tocaste un tema crucial para poder entender la relación entre las ciudades y el medio ambiente, que tiene que ver con los insumos y los excedentes. Una vez que podamos entender exactamente qué es lo que se necesita para que las ciudades funcionen de manera de lo más perfectamente posible, digamos, de la mejor manera posible, sería tener que entender exactamente cómo está la relación entre los insumos y los excedentes. Eso es lo que nos va a permitir balancear la ecuación, digámoslo así, y poder de esa manera tener mejores ciudades. Sin pretensiones de plantear teóricamente el asunto, me parece que el funcionamiento de la ciudad del funcionamiento de la ciudad se desprende impacto no nada más en el ambiente, sino social también. Por supuesto. O sea, cómo funciona una ciudad afecta la vida de sus habitantes en general, aunque los habitantes también en su comportamiento afectan. Y sí, eso digamos, es una relación interdependiente absoluta y total, ¿no? Fíjate que recuerdo una frase de Lawrence Urel, el autor del Cuarteto de Alejandría. No es un urbanista ni nada por el estilo, pero en uno de sus libros, Justin, habla tiene una frase muy bonita que dice que en el principio son los hombres los que construyen las ciudades. Con el tiempo son las ciudades las que construyen a los hombres. Es decir, somos un resultado ahora de la ciudad. Me encanta. Los sociólogos de Chicago también entendieron de alguna manera que había una diferencia entre lo urbano como cultura y lo urbano como algo físico materializado y cosas por el estilo. Por supuesto. Oye, César, a ver, podemos seguirle porque el tema de ordenamiento territorial es otro tema que merece quizá una discusión, un seminario, un curso, no sé qué. Pero, a ver, platícame de la CCA o CCE. ¿Cómo CCA. tengo que...? ¿CCA? CCA en español, CSE en inglés. CSE, ok. CCE Commission for Environmental Cooperation. Sí.
Comisión de Cooperación Ambiental. Para América del Norte. Bueno, en enero del 2016 llegué a Montreal, que es la sede de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, una organización que funciona desde el año 94, Ajá. que fue creada en 94 a partir de un acuerdo paralelo al TLC. Entonces, el acuerdo paralelo, que es el Acuerdo de Cooperación Ambiental para América del Norte, la CAN, es el que establece el marco de referencia para la creación de esta comisión, que sobre todo está concentrada, está diseñada para atender los problemas comunes de interés ambiental y para facilitar la cooperación ambiental entre los países. Esto es un enfoque innovador. De hecho, la Comisión fue la primera de estas instituciones ambientales multilaterales, internacionales, que tuvo un modelo de cooperación de este tipo, incluidos dos elementos que son no solo orgullo de la creación de la CCA, sino que fueron ejemplo para la creación de otras instituciones. El Comité Consultivo Público Conjunto, el JPAC, que es este otro componente de la CCA. Civil, de la sociedad civil, en donde 5 representantes de cada uno de los 3 países forman este consejo que aporta asesoría, sugerencias, recomendaciones a la comisión para la atención de problemas ambientales comunes o de problemas de los 3 países. ¿Y se consulta? ¿Es funcional, digamos? Es funcional, por supuesto, como todas las instancias, organismos, siempre tienen, como se dice ahora, áreas de oportunidad. Es decir, espacios que pueden ser mejorados o que constantemente necesitan atención porque tenemos que ir cambiando. Claro, o que puedes aprovechar en un momento, y la ventana de oportunidad a veces es reducida. Okay. Hay que aprovecharla y luego quizás ya no se abra de nuevo. Entonces, en el caso de la CCA, fue diseñada en el 94 y la mayor parte de los conceptos y la estructura, la arquitectura institucional, responde todavía a ese modelo. Entonces, creo que estamos ante una excelente oportunidad también para modificar algunos de estos esquemas que nos permitan actualizar. Creo que todas las instituciones, todas, tienen que estar en una retroalimentación constante que permita mejorar, la mejora continua asociada a la autoevaluación y a la evaluación. Sin duda. Si no mejoramos también esa parte, difícilmente podemos saber hacia dónde canalizar nuestros esfuerzos o hacia dónde canalizar los proyectos o hacia dónde canalizar la cooperación internacional. O sea, ¿cuál es la presencia de la CCA en este mundo en el que se maneja, en este espacio geográfico que se maneja? O sea, ¿cuál es la función? Porque no es un ente de gobierno, digamos, de los 3 por encima. Es otra cosa. Sí, y ese es un buen comentario, una buena pregunta también. ¿Qué somos? Una organización internacional creada por los 3 países para asegurar la protección ambiental a partir de los efectos que podría tener el TLC. Entonces, estamos en el inicio asociados de origen al Trade and Environment, si le queremos llamar. Estamos asociados o estamos ligados intrínsecamente al TLC porque somos el brazo ambiental que asegura que el comercio entre los 3 países, resultado de los cambios en la legislación para favorecer la interacción de bienes y servicios, se ocurra dentro de la manera más perfectamente posible en torno al medio ambiente. Oye, estoy pensando que en realidad sí es un ente de gobierno. A ver si estoy bien. Un individuo de cualquiera de los 3 países tiene derecho a ir a la CCA y exigir el cumplimiento de cierta normatividad en función de que otro individuo o el gobierno, la administración pública, le afecte lo que él piensa que debe ser. Sí. Algo así. Ese es el otro elemento del que iba a hablar, además del JPAC o el Consejo Consultivo. El otro elemento es esto que se llama SEM, que se llama en español, es la presentación de elementos de
la sumisión el SEM es sumiso ¿Quejas? sí, bueno, no son quejas. No son quejas. No es queja en el sentido de la palabra queja. Sí, en submission español. es la presentación. Es la presentación de casos en donde un individuo o un grupo social, de cualquiera de los tres países. O incluso un país. O incluso, no, en este caso es individuos de cualquiera de los tres o grupos de cualquiera de los tres. Una asociación civil, un grupo de personas simplemente, o un individuo diga o crea que el país, alguno de los tres, no está cumpliendo o no está haciendo el enforcement adecuado de la legislación ante un tema determinado y lo presenta ante la CCA. La CCA creó este mecanismo precisamente para que la sociedad civil cuente con un espacio que va a recoger sus inquietudes o sus preocupaciones, en este caso son preocupaciones, para crear no solo el espacio de interacción, sino también la posibilidad de que se desarrolle un expediente o un caso que analice el caso en cuestión y que pueda, con un documento final, presentarse al país interesado y decirle: aquí hay esta preocupación, para que ustedes tomen en cuenta la preocupación y tomen las decisiones que tengan que tomar. Y se discute en el seno. En el seno, se presenta ante el Consejo y lo leen, tienen la oportunidad de analizarlo. Ellos participan en las respuestas con nosotros al interesado. Entonces, existen estos dos mecanismos que son únicos y que nacieron con la CCA, pero ahorita existen en muchos otros mecanismos. Es un mecanismo de governance. Es un ejemplo de governance. No solo eso, también es un mecanismo que asegura que la sociedad civil tiene espacios de participación. Por eso. Sí. ¿No? Entonces asegura este espacio y asegura también que la gente siente que no está sola ante la presentación de un caso. Puede darse también el caso de que haya una misconception o alguna un juicio no adecuado, suficientemente sólido. O válido. Entonces lo que ocurre es que se presenta la información para que el quejoso pueda entender exactamente lo que está pasando y pueda, de alguna manera, pero ofrece el espacio. Pero creo que, bueno, ahí la gente se queja de lo complejo que puede ser hacer eso. Ese es un espacio de oportunidad para facilitar, quizás, hacer más amigable esa relación de governance entre la CCA y... Si es que va a sobrevivir la CCA. Sí, bueno, esta es otra cosa. O sea, te puedo... Sí, claro, pero me quisiera nada más terminar la parte que tiene que ver con que nació como el brazo ambiental del TLC. A los 10 años se vio que había cambiado mucho ya la relación entre los tres países, que el TLC había sido un gran éxito. El TLC era el tratado de libre comercio más grande del planeta y que albergaba la mayor cantidad de interacciones comerciales entre tres países. A lo largo de los primeros 10 años, también la CCA contribuyó a que los países mejoraran o, de alguna manera, armonizaran la legislación o la regulación ambiental. Eso sí es un resultado muy importante. Un logro muy importante en donde fuimos partícipes o contribuimos. No quiero tampoco decir que es un logro exclusivo, porque aquí no hay logros exclusivos. Se necesitan muchos para que pueda haber un logro. Entonces contribuimos a eso. Igual que contribuimos también a que México, que era en los 90s, a principios de los 90s, no tenía evidentemente el mismo desarrollo institucional, ni el mismo marco jurídico, ni la misma estructura ambiental para atender la gran agenda ambiental, es decir, de aquellos tiempos, ¿no? Entonces México creció mucho. Los primeros 10 años de la CCA, del 94 al 2004, también representaron la consolidación y la creación de muchas nuevas agencias y muchas instituciones en México que de alguna manera dieron respuesta y se pusieron al mismo nivel de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos y Canadá. No quiero decir que estemos en este momento igual, pero hemos mejorado muchísimo y en muy poco tiempo. Oye, ¿tú crees que se puede pensar que la Secretaría de Medio Ambiente, que también surgió por esas fechas, se institucionalizó el tema en una Secretaría de Estado federal, del gobierno federal? Digamos, ¿tú crees que
la CCA representó una especie de apoyo, un referente casi inmediato, porque en el ámbito de Norteamérica, para muchas de las cosas que se estaban planteando como agenda de medio ambiente. Yo creo que sí contribuyó mucho, sin pensar que esto haya sido un logro exclusivo, pero sí hubo mucha contribución porque la CCA también, además de ser un espacio para la armonización, digamos, de la legislación, la regulación y todo lo que tenga que ver con el marco, el gran marco jurídico administrativo y de enforcement, del cumplimiento de la ley, también es un espacio para alentar la cooperación ambiental y un espacio que facilita la comunicación entre las 3 grandes agencias o secretarías o ministerios. Es decir, este es, digamos, como la arena natural o el foro natural en que discuten las cosas que son trilaterales y en donde algunas de ellas han dado pie o han dado origen a muchos programas aún vigentes como el RETSE, que es el PRTR, el RETSE, que es el registro de emisiones y transferencia de contaminantes entre los países. Sí, o sea, somos uno de los pocos, de las pocas regiones del planeta en que tenemos este tipo de registro. Para México en la frontera es crucial. Así es. Oye, ¿y cómo te ha ido? ¿Tú tratas con los secretarios? ¿Cómo te ha ido con los secretarios? Bueno, con el secretario de México, pero también con el de Estados Unidos. Bueno, más bien, es EPA en Estados Unidos, pero es secretaria de Medio Ambiente en Canadá. Así es. ¿Cómo te va con esos personajes? En el caso de Canadá, la contraparte o el organismo que atiende la CCA es el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, Environment and Climate Change, Canadá. Muy interesante. En el caso de México es la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y en el caso de Estados Unidos, el responsable es la Agencia de Protección Ambiental, la EPA. Es decir, en el caso de México y Estados Unidos, toda la agenda ambiental está cubierta por esas 2 secretaría o ministerio. En el caso de Estados Unidos es principalmente la agenda gris. Claro, en el caso de México y Canadá son ministerios, son secretarías. Que atienden todo lo ambiental. Estatus de secretarías, pero en el caso de Estados Unidos no. Es la Agencia de Protección Ambiental. Entonces, en el caso de ellos, de Estados Unidos, también participan, aunque quien lleva la representación es la EPA, participan también la agencia de Fish and Wildlife, Parks, Estados Unidos, Forestry, los de ANOAA y muchos otros. NOAA es océanos, la Agencia de Océanos y Atmósfera. Recursos, así es. Sí. Y entonces, luego, pero también energía de alguna manera. Sí, cuando hay algún proyecto, eso ya va a depender de proyectos. Porque uno de los grandes cambios o transformaciones en los últimos 3 años o 4 años ha sido que muchas de los temas o de los programas de cooperación ambiental o proyectos de cooperación entre los países ya no son exclusivamente del tema ambiental, sino que son más de desarrollo sustentable, si lo queremos ver así. Entonces implican también la participación de las agencias de energía, cuando son proyectos que tienen que ver con energías renovables o que tienen que ver con energías alternativas o que tienen que ver con opciones. Entonces participan las secretarías o las agencias o el Departamento de Energía, o en el caso de México, desde la Secretaría de Energía hasta la CRE. O sea, sí hay más participantes. Tenemos otro proyecto que tiene que ver con los efectos de del calor en la salud. Y en ese caso participamos o trabajamos con la gente de COFEPRIS o con la gente de los eso tiene que ver con el lugar de trabajo. Exactamente. Básicamente no solo los empleados, No, estamos hablando de los efectos del calor, ondas de calor. Ondas de calor. O sea, un cambio en asociados al cambio climático, de alguna manera. Pero en este caso estamos trabajando en lugares, para México es importante, en lugares la Ciudad que de México. presentan estos grandes olas de calor. Por ejemplo, estamos trabajando en las zonas fronterizas de Arizona, Sonora. Bueno, también, en la zona fronteriza de California y Baja California. Sí, claro. Y también trabajamos en las zonas desierto. Por supuesto. Y se dispara a 40 grados o más y en el caso del norte también lo estamos analizando, en el caso de Ottawa-Detroit, por ejemplo, por otros motivos también que tienen que ver con la frecuencia de heladas y otro tipo de efectos, pero que están asociados al clima. También, oye, entonces digamos que se ha diversificado un poco. Te ves muy bien, César, pero me pregunto si has tenido, dime, todo es muy soft.
todo es muy tranquilo, o sea, has tenido algunas dificultades en que alguna dificultad en tu gestión, ¿de qué tipo? Bueno, o sea, digamos que hay un viejo dicho, un proverbio chino que decía, may you live interesting times. Quiere decir que vivas en tiempos interesantes. Eso tiene una doble arista, ¿no? Es como una navaja de dos filos. Porque al mismo tiempo quiere decir que te vaya muy bien, pero al mismo tiempo quiere decir que encuentres muchas dificultades. Yo creo que aquí, como en cualquier oportunidad, todo tiene cosas maravillosas y todo tiene cosas que son desafíos y que me han representado a mí en lo personal oportunidades para crecer, para aprender o para mejorar. Lo quisiera ver de esa manera porque sí, son tiempos difíciles, sí, son tiempos bueno, de todos lados. Claro. Desde los internos que te encuentras tú al interior de una institución que tienen que ver con el más valioso de los recursos que tienen que ver con los recursos humanos. O el enfrentamiento en las discusiones de fondo, sustantivas. Así es, en los dos casos hay decision making. Y en este caso, además me ha tocado vivir los tiempos interesantes que tienen que ver con las transformaciones políticas y de atención a políticas públicas en otras partes del mundo y especialmente en nuestra región de América del Norte, donde hay diferencias en el enfoque. Oye, tengo todavía 2 preguntas que pueden durar media hora cada una, pero no sé cómo andamos de tiempo, es que creo que ya nos pasamos no sé, pero tengo 2 preguntas que me permitan y si quieren me cortan. O la editamos. Una tiene que ver con el futuro, porque hay una nueva etapa. Tenemos un entorno, un contexto distinto, con mensajes distintos, con discursos diferentes, en donde de una o de otra manera, sin juzgar nada, ha habido un cambio en la forma en que Estados Unidos ve las cosas. Yo entiendo, Estados Unidos no firmó esto y no firmó el otro, sin embargo, hay importancia y conciencia ambiental en Estados Unidos en muchos ámbitos, en las ciudades, California, no sé qué, Boston, en todas partes, casi en todas partes, pero también sectorialmente algunos sectores muy fuertes de aceptar ciertas medidas. Ese ciertas temáticas. Y el otro, te tengo que preguntar de Montreal, porque eres arquitecto y a mí me gusta Montreal. Me gusta Vancouver también, pero me gusta mucho Montreal. Bueno, rápidamente te podría decir que en cuanto al futuro. Hay futuros. Yo sí creo en la cooperación ambiental y creo en el futuro. Todos los que estamos en el tema ambiental somos optimistas por naturaleza. Sí. Si fuéramos pesimistas no estaríamos en esto y buscaríamos Estoy de acuerdo, otras alternativas. Totalmente de acuerdo. Entonces, ese optimismo a mí me da lo suficiente para creer que la expresión pública de mantener la cooperación ambiental entre los países es suficiente para que permanezca una agencia de cooperación ambiental. Yo creo también que estamos ante una muy buena oportunidad. Estos tiempos de cambio de los que hablábamos nos deben representar a nosotros la oportunidad de repensar muchas cosas, de rehacer, reestructurar o replantear nosotros mismos la forma en que podemos ofrecer, podemos mejorar la cooperación entre los países, entender cuáles deben ser las áreas prioritarias de cooperación y ahí sobre todo aquellas que tengan que ver o que mejor se conecten con las grandes prioridades nacionales. Esa parte es crucial. Casar, digamos, la prioridad nacional con la prioridad regional y que tenga que ver con los ecosistemas comunes. Hablamos, por ejemplo, de los pastizales que vienen desde Alberta hasta Durango, por toda la ladera oriental de las Rocosas, ¿no? Sí. Entonces, ese es un ejemplo. El otro es la ruta migratoria de la Monarca, ¿no? Que también es un espacio común que unifica a los tres países. Y de otras aves, yo creo también, pero ¿no? La Monarca porque es muy representativa y porque es nuestro logo, y es nuestro logo también. Entonces, las rutas migratorias de las ballenas, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, son espacios que unen a los países, es decir,
tenemos esa unión, tenemos esos espacios compartidos, tenemos que tener cosas en común que nos obliguen a trabajar de manera común. Oye, es el mismo océano y el régimen, digamos, de corrientes, sí, no respeta la frontera. Así es. Ese régimen de corrientes marinas y todo, llegan hasta arriba y bajan y todo, los vientos, todo, ¿no? En términos generales el espacio geográfico, sí, importa en, sí, Y la geopolítica, pues no tiene mucho que ver ahí con esto, porque el espacio natural es el natural. Que nosotros le hayamos puesto unas rayitas que nadie ve desde el cielo, pues es otra historia, ¿no? Exacto. Pero el espacio es bueno, compartido. Tenemos, 8 o 9 grandes ecosistemas que compartimos en el... Por supuesto, sí. Creo que solo uno no tenemos. Así es. Los 3 países, pero sí, en general todos compartimos todo, ¿no? Y hay interés por ser parte de esto, porque nos sentimos, y yo creo que esa es una parte muy importante, parte de una región. Somos una región con intereses comunes. Somos una región con carácter y con identidad regional. América del Norte es el lugar precisamente que permite esta interacción y estas áreas de trabajo conjunto. Yo por eso tengo fe en el futuro. Un producto importante al principio de la CCA era ese mapa fantástico, sí, claro, de las regiones, de las georregiones, sí, de América del Norte. Sí, si tú me preguntas cuáles han sido los grandes logros, no debo olvidar ese. Creo que ese es nuestro sitio más visitado en el portal de la CCA, el del Atlas Ambiental de América del Norte. Oye, hicimos un grupo de Estados Unidos. Aquí había un programa en el Centro de Estudios Internacionales que apoyaba proyectos de investigación de los 3 países y hicimos un trabajo con Cuauhtémoc, Ileana Espejel y algunos otros colegas y de Estados Unidos y de Canadá para ver todas las costas de Norteamérica. Es un proyecto padrísimo. Hay que retomarlo. Necesitamos platicar de eso. Okay. Y a ver, dime algo de Montreal. ¿Qué te puedo decir? El año pasado me hiciste un comentario, sí, de ¿cuál es la diferencia? No vamos a decir cuál es la diferencia. Pero sí te puedo comentar. Diferencia entre Montreal y Toronto, no vamos a hablar de eso. El año pasado fue el 350 aniversario de la fundación de Montreal. Es decir, es la segunda más antigua de las grandes ciudades de América del Norte. Órale. La primera fue Quebec, fundada por los franceses en 1607, pero ahorita ya tiene más de medio millón de habitantes. Entonces, de las ciudades de América del Norte, Montreal es la segunda más antigua. Y lo más interesante es que es una ciudad muy diversa, pero sobre todo con una historia bicultural, si podemos hablarlo, bilingüe, sobre todo por la historia constante de grupos anglófonos y los francófonos. Además de eso, que le da parte del carácter, la ciudad fue fundada por 3 grupos anglófonos, que fueron los escoceses, los irlandeses y los ingleses, y los franceses. Los franceses fueron la mayoría, de cualquier manera, pero a partir de las transformaciones históricas, Montreal dejó de ser allá por los fines de los 60, la ciudad más importante de Canadá, que pasó a ser, se fue a Toronto en ese momento, y desde entonces Montreal es la segunda ciudad de Canadá. Sin embargo, yo me atrevo a decir que es la más interesante de todas, precisamente por ese carácter de multiculturalidad. Es una ciudad no solo bella, porque es una ciudad muy verde, tiene grandes espacios una isla verdes. Padrísima. Está en una isla, por supuesto, el río San Lorenzo. En el invierno es espectacular. Sí. En el otoño es la mejor temporada de la ciudad, por supuesto, porque se viste de colores, como todas las ciudades de Canadá. Sí. Pero lo que hace rico a Montreal es su gente. Creo que es la parte más interesante, la que le da ese carácter único. Multicultural. Absolutamente, con una apertura impresionante a la recepción de gente de todo el mundo. Tú ves los programas de inmigración que existen, son realmente loables. Los programas de adaptación o de inmersión, si le quieres llamar, para toda la gente que llega, las formas en que atienden a los recién llegados, la forma en que se los acoge para que entiendan el funcionar de la ciudad, la forma en que la ciudad opera de una manera muy, muy práctica, pragmática y
Yo creo que es muy buena. Pero lo que la hace más interesante para mí, la gente y sobre todo esa mezcla en el espacio físico, ya si lo queremos ver así, de arquitectura francesa del 17 con la arquitectura del siglo XXI, y con grandes autores arquitectónicos. Oye, un día tuve el privilegio de ir en un avioncito privado, no voy a mencionar nombre, pero creo que era de Arango y venía también un embajador de México, y llegamos ahí y fuimos a comer a un restaurante del siglo, ¿qué? ¿16 segundo o 17? 17, sí. 17, pues ese restaurante. Sí. Creo que nos sirvieron comida que tenía 300 años de vieja, de preparada, y creo que hasta nos tuvimos que disfrazar. No me acuerdo. Bueno, mira, se quedaron por lo menos 2 o 3 asuntos que me encantaría. Ahora, si no te reeligen, porque creo que tu periodo termina... Termino el año próximo. El año próximo. Sí. Si no te reeligen, nos juntamos y platicamos de otros temas que tienen que ver con este asunto. ¿Te gusta la idea? Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. No, y gracias por la oportunidad.